profesor Bonilla, porque él nos va a hablar un poquito de estos personajes a los que me estoy haciendo referencia y no concentrar esta plática, pero sirva mi entrada para que él nos explique estos personajes tan importantes en la región de Texmelucan. Ok, maestro, antes de pasarle el micrófono al profesor Samuel, ¿es verdad que el papá de los Cerdán, junto con Santa Fe, realizaron la ley del pueblo? ¿Es verdad eso? Sí, efectivamente, son los primeros ideólogos de todo un movimiento preagrario. Después de la Revolución Mexicana, tenemos el caso de que viene el reparto de las haciendas. Los lemas de la Revolución Mexicana eran tierra y libertad, la tierra es para quien la trabaja, pero al término de la Revolución Mexicana, las tierras seguían en manos de los hacendados. Y entonces viene después todo un movimiento agrarista que en nuestra región la convoca Manuel P. Montes, y es cuando se concreta los primeros repartos agrarios de manera provisional que hicieron en nuestra región Domingo Arenas, Cirilo Arenas, y bueno, tengo que dar el nombre del coronel Porfirio del Castillo, que fue este personaje, este maestro, que cuando estuvo en San Martín era un maestro rural. Ya después con la revolución se hace este coronel y él retoma las ideas de la ley del pueblo, este documento que va generando esa idea de que la tierra tiene que ser repartida entre los campesinos porque su situación menesterosa ya no es sostenible por mucho mayor tiempo. Bueno, le cedemos el micrófono al profesor Samuel. Pues en primer lugar una felicitación a la conductora por esta investigación de los hermanos Cerdán, su ascendencia, que nos dice que eran de origen veracruzano. El licenciado Contreras, pues yo la otra vez que estuve aquí en este estudio, hablé sobre su libro que he leído más de 3 veces, licenciado, y la verdad, pues tengo ganas de leerlo una vez más, porque cada vez que uno se adentra en un libro, de alguien que lo ha escrito, descubre uno en cada página cosas nuevas, y lo estamos viendo ahorita. El licenciado Contreras, tengo el gusto de conocerlo ya de muchos años, y pues se ha dedicado completamente a la investigación, tanto de la región y también del país y seguramente de América Latina. Entonces, estos datos que nos ha proporcionado, pues sí, son efectivamente valiosos. El profesor Porfirio, que nos está diciendo que llegó a coronel en la Revolución, pues es un honor para el magisterio, y yo creo que merece que el nombre de él, por ahí en alguna calle, en alguna calle se inscriba su nombre. Yo quería complementar rápidamente esto porque pues traemos algo de material de acuerdo a las indicaciones de la conductora. Las inquietudes revolucionarias de que han hablado aquí ellos, pues se deben al porfiriato, Porfirio Díaz, que pues el porfiriato duró de 1876 a 1911, pues más de 30 años. El señor, junto con sus científicos, gobernó al país como quiso, echando a perder lamentablemente su brillante carrera militar con esta dictadura que la verdad el pueblo ya no soportó, y que, como vamos a escuchar ahorita a mis compañeros participantes, pues el que más se inquieta con esta situación pues fue don Francisco I. Madero. Le cedemos el micrófono al maestro. ¿Y después qué?
con Francisco I. Madero? Bueno, una vez que se da este inicio del movimiento de la Revolución Mexicana, primero tenemos que tomar en consideración una circunstancia que es en el espacio y tiempo y que nos da nuestro carácter historiográfico que estamos abordando. En 1810 se da el inicio del movimiento de la independencia de México con respecto a España. Es un movimiento que tarda 11 años, 11 meses, 21 días, y que pudiéramos decir quedaba concluido mucho de su razón de ser. El movimiento de independencia lo inició, todos sabemos, el padre de la patria, Miguel Hidalgo, y lo concluyó Agustín de Iturbide. Lo que la gente no recuerda bien, porque la historia oficial a veces nos lo deja velado un poco, nos lo deja en claroscuro de vez en cuando, es que Agustín de Iturbide, en su primer momento de la independencia, es contrario a este movimiento. Él combate a Hidalgo, él es un contrainsurgente, y entonces la gente se preguntará, bueno, ¿por qué Agustín de Iturbide concluye el movimiento de independencia cuando fueron otros los que la iniciaron? Bueno, porque las circunstancias históricas en 11 años fueron cambiantes. En un primer momento, el movimiento de independencia no sabía a ciencia cierta qué es lo que pretendía, hasta que los mismos criollos, los mismos contrainsurgentes españoles, decidieron que era el momento de abandonar España, cuando España estaba pasando una circunstancia política a la cual ya no le convenía a los potentados de la Nueva España continuar unidos a su metrópoli. Algo parecido sucede con la Revolución Mexicana, porque en un primer momento don Francisco I. Madero, aunque plasma sus ideas en un libro también, y se programa un levantamiento en contra del régimen de Porfirio Díaz, posteriormente no saben qué hacer en realidad cuando ya se encuentran en el poder. Y entonces las cosas no quedan bien. Lo mismo que fue la herencia cultural de la independencia de México, pues México no encuentra un periodo de paz entre 1821 y 1876. En 1847 nos invaden los norteamericanos, en 1863 los franceses, del 64 al 67 tenemos un segundo imperio, y posteriormente también tenemos en ese ínter, estamos hablando de la guerra de reforma, es decir, nuestro país no encuentra la paz hasta que llega don Porfirio Díaz y por las armas pacifica este país. Y también hablar de que hay un periodo de enriquecimiento para esta nación, los ferrocarriles, el petróleo, la electricidad, perdón. Es decir, hay un también auge económico, pero las cosas no están bien. Y no están bien para la base del pueblo. Así que Francisco I. Madero, que también es un gran hacendado, es un gran potentado, convence a los grandes hacendados nacionales, a los grandes hacendados mexicanos, de que las cosas no están bien con Porfirio Díaz, porque él está apoyando a los intereses británicos, a los intereses españoles, a los bancos de aquellas nacionalidades, y está dejando de lado a los mexicanos, al capital mexicano. Así que se inicia este movimiento revolucionario sin mucha idea de qué país formar después de que se haya derrocado a Díaz. Llega don Francisco I. Madero, pero llega legitimado por una revolución, pero no legitimado en el ambiente político de cómo gobernar una nación con una población campesina mayoritariamente superior a la clase potentada, y no sabe de pronto este nuevo gobierno cómo administrar una nación en esas condiciones. Así que viene el golpe de Estado, viene Victoria él, y la región de San Martín en esos momentos se suma a la revolución, ya en este desorden de muchas revoluciones regionales, y es cuando después entra en escena Domingo Arenas, su hermano Cirilo, y entran todos estos caudillos
que se van uniendo al zapatismo o al carrancismo según sea el momento adecuado. Y entonces tenemos que nuestra Revolución Mexicana igual se extiende por 10 años y que tampoco concluye sus principales argumentos de Madero, que después son posteriormente olvidados, y vienen los grandes líderes del norte, viene Obregón, viene Carranza, y ellos traen otra idea de gente hacendada, con otra idea de nación, y entonces la Revolución Mexicana se polariza en muchas regiones, y San Martín adquiere en su región Puebla-Tlaxcala su propia característica, la Revolución de los Volcanes. Quiero decirles, queridos cibernautas, como nos dijera en la primera entrevista el licenciado Contreras, que es por eso que invitamos al profesor, porque muy aparte de la Revolución de la Independencia, San Martín, Puebla, Tlaxcala forman parte importante de estos movimientos, y que la historia no nos lo marca porque nos abarcaríamos libros completos, pero lo traemos a él. ¿Por qué? Pues porque tenemos que resaltar los nombres de San Martín, los nombres de Puebla, los nombres de Tlaxcala, y la historia nos marca ciertos datos únicamente. Cuando decimos Revolución Mexicana decimos los hermanos Cerdán, decimos Zapata, decimos Villa, pero no sabemos que atrás de todo este movimiento hubo miles de nombres de hombres valiosos, de héroes que dieron su vida para que esto fuera lo que llamamos la Revolución Mexicana. Cuando hablamos de Hidalgo, la historia, maestro, nada más es como un paréntesis. La historia nos pone a Hidalgo como un hombre tipo español, con una nariz recta. No es cierto. En la historia hemos rascado un poquito y está transformado. ¿Y sabe por qué, maestro? Bueno, según lo que investigamos, es que no hay un indicio de que haya sido él pintado o fotografiado. No sé si usted lo sabía. Hicieron más o menos una forma de él, pero no es Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo era más morenito, más gordito, su nariz era diferente, y bueno, nos lo marcan más guapetón, más tipo español, pero para que se vayan dando cuenta que ya también hay mucho escritor, mucho investigador, que nos vamos más adentro para rascar y saber bien qué es lo que es nuestra historia de la revolución. Les voy a leer algunos mensajitos para seguir con ellos de esta plática tan interesante. Aquí dice Raquel, felicidades por los grandes invitados. Mario dice un gran saludo para el profesor Samuel, es un gran maestro. Raquel, felicidades por los invitados otra vez. Sara dice, me gusta el programa con una aportación para la historia de San Martín, claro, cosas que no sabíamos y que ahorita estamos sabiendo. Paco dice, la historia es muy rica de México y San Martín. Paco, me gusta el programa. Liz, son muy buenos. Claro, por eso los traemos. Liz dice, excelente programa, felicidades a todos. Ángel, son muy buenos. Miguel, qué grandes invitados. Teresa, cuánta historia de los maestros, son muy inteligentes, felicidades. Y bueno, ¿qué sigue, profesor Samuel? Caray, pues necesitaríamos horas y horas, pero pues el tiempo siempre es el enemigo en este tipo de... Y ya que el licenciado Contreras ha abordado la participación de personajes de la región Tlaxcala, San Martín, pues y ya habló inclusive del general Manuel P. Montes, que que la P significa Pérez, ¿verdad? Manuel Pérez Montes, que de una vez diremos que nació el diciembre aquí en el Moral, ¿verdad? Y entonces tuvo a dos hijos, a don Manuel Montes, que a varios de ustedes, queridos
cibernautas, así se dice. Seguramente lo conocieron. Y a don Antonio Montes. Don Antonio Montes, yo sí tuve el honor, y usted también, licenciado, ¿verdad?, de conocerlo. Un gran líder, muy, muy preocupado por el progreso de los campesinos. En varios pueblos lo estimaban mucho a don Antonio. Entonces, por ejemplo, don Manuel Pérez Montes, en los años 20, sí, aquí en la región de Texmelucan, empezó también con su guerra regional, y después llegó hasta Teciutlán, ¿verdad?, hasta la Sierra Norte. Los que conocemos esos lugares, pues, ¿cómo estarían en ese tiempo? Pues si ahorita que hay tanta comunicación, la verdad, pues es un poco difícil por lo intrincado de la sierra. Don Manuel Pérez Montes fue un gran promotor de bibliotecas. Fíjense ustedes qué mentalidad en ese tiempo de este hombre que es nativo ahora sí que de aquí, de esta región tan querida. Todos conocemos al pueblo de El Moral. Fue diputado, gobernador interino del estado de Puebla, y recuerden ustedes que la primera carretera que se inauguró en el país fue la México-Puebla, y fue precisamente cuando don Manuel P. Montes era gobernador interino. Entonces estuvo en primera fila este personaje revolucionario, para orgullo de todos nosotros y de la región de San Martín Texmelucan. En 1927, lamentablemente, fue asesinado teniendo 47 años de edad, muy joven. Y existe un corrido de don Antonio Montes García, que a ver si da tiempo, pues leerlo por acá, y si no, pues como les digo, yo creo que con 3 sesiones quedaremos más o menos a gusto de haber aportado el granito de arena de esta época tan pues dura que vivió la gente del país, de todo el país. Aquí tenemos nosotros que don Antonio Montes García, el 14 de enero de 1910, registra su fecha de nacimiento. Seguramente el licenciado Contreras nos va a confirmar si estamos bien, porque pues honor a quien honor merece, y el que sabe, el que conoce como la palma de su mano a la región San Martín Texmelucan, pues es con quien tenemos el gusto de estar en este día. En 1952 fue diputado federal don Antonio Montes, y en 1973 diputado local. El 4 de marzo de 1995 fallece don Antonio a los 85 años de edad. Don Domingo Arenas Pérez nace el 4 de agosto de 1888 en Zacatelco, estado de Tlaxcala. Todos hemos pasado por esta ciudad, ya pequeña ciudad, y lamentablemente en 1910 pierde el brazo izquierdo por un balazo accidental que le molesta el brazo y tienen que quitárselo. Don Domingo Arenas, no lo sabíamos, pero su cuartel general primeramente lo tuvo en Tlahuapan, Santa Rita, Tlahuapan. ¿Cómo ven ustedes, mis queridos paisanos? Santa Rita, Tlahuapan, ya figurando
en el ámbito de la región de, pues, revolucionaria de aquella época. Lamentablemente, pues todos vamos para allá, y el 30 de agosto de 1917 fallece don Domingo Arenas. Más que fallecer, y aquí quiero hacer hincapié en que el asesinato de don Domingo Arenas, el licenciado Contreras, presente aquí, lo plasma fielmente de cómo ocurrió. Y pues lamentablemente allí también había, ¿cómo les diría a ustedes? Había, como ahora que los políticos se pasan de un partido a otro, y unos son perredistas en un año, otros son priistas al otro, otros son panistas hace 4 años, dentro de 4 años quién sabe a qué partido pertenecerán, pero pues así ha sido esto. Entonces, esta es otra pequeña aportación de lo que ha dicho el licenciado, y vamos a buscar por aquí la versión de Santos Gutiérrez García, que me parece que es un escritor de Tlanalapan, licenciado, que también sigue los pasos de licenciado Contreras. ¡Qué bueno! Ojalá que surjan más jóvenes que hablen de esta hermosa región de San Martín Texmelucan. Ya hablamos de Domingo Arenas, de don Antonio P. Montes, pero con el maestro, estábamos hablando de Madero. Y bueno, Madero fue parte importante de todo este movimiento, que bueno, un dato importante, por si ustedes no lo sabían, me parece usted me ayudará a corroborar, que ha sido el único presidente que ha ganado limpiamente una elección en todo. Bueno, esperemos que no se moleste la demás gente, pero parece que ese dato, no sé si usted no lo pueda corroborar. Y bueno, ¿qué tiene que ver Madero? Vamos a empezar a enlazar con los hermanos Cerdán. ¿Cómo es que se conocen? ¿Cómo es que surge todo esto, esta participación de Puebla con este señor? Bueno, en realidad Francisco I. Madero aglutina en todo México a las clases obreras, a las clases de valga la redundancia, de clase media, a hacendados medianeros, y obviamente ellos se van uniendo primero a través de un documento que emite Madero, que es su libro, si no mal recuerdo, titulado La Nación, y se va ampliando, se va permeando el resto de la sociedad mexicana. Yo desconozco o no he seguido los pasos de cómo se conocen Madero y los Cerdán, sino que simplemente habría un punto de unión, que eran los clubes antirreeleccionistas, que funcionaban de manera un tanto cuanto secreta en las ciudades medias del país de aquel entonces, y Puebla, que era muy importante por su paso hacia Veracruz, pues no era la excepción. Entonces, los clubes antirreeleccionistas cada vez van teniendo mayor participación política, y estas clases medianas o clases medias se van aglutinando junto con los obreros, no tanto los campesinos, sino los obreros, los hacendados de mediana categoría, pero con el suficiente capital como para empezar estos movimientos. Es como se van enlazando. Yo me gustaría, con tu permiso como conductora, retomar un poco lo que venían platicando el profesor Samuel Bonilla, que entre paréntesis quiero comentarles que efectivamente nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero también hay que hablar lo que es.
A mí me gusta comentar que el profesor me conoce a mí desde que yo era pequeño. Yo acudí a la casa del profesor Samuel porque él tiene un hijo que es concertista, es un extraordinario pianista, y acudía yo a que me dieran clases de órgano musical de aquel tiempo. Así que a través del profesor yo conocía también mis primeras letras musicales, y posteriormente, cuando ya la vida nos pone él como un extraordinario promotor cultural en San Martín Texmelucan en los años 80 y primeros años de los 90, bueno, a mí la vida me pone como cronista municipal y encuentro en él uno de mis primeros impulsores, porque me abre esos espacios necesarios para dar a conocer mi trabajo. Y hoy, al compartir esta noche esta mesa de trabajo, quiero recuperar un poco lo que él está manejando, y quiero decirlo así. Desde Zacatelco, Tlaxcala, Pisaco, Calpulalpan, incluso Texcoco en el Estado de México, pasando por Santa Rita Tlahuapan como cabecera del municipio de Tlahuapan, San Salvador el Verde, San Felipe Teotlalcingo, hoy municipio, hasta el municipio de Domingo Arenas, Huejotzingo, y ya pegado al volcán Nealtican, Tochimilco. En todos estos municipios de Puebla, Tlaxcala, incluyendo Tlaxcala capital, no hay un lugar que no tenga el nombre de una calle, de un mercado, de una escuela o de algún auditorio o de un espacio público que no tenga los siguientes nombres: Domingo Arenas, Cirilo Arenas, Manuel Pérez Montes, abreviado como Manuel P. Montes, incluso Antonio Montes García, Benigno Centeno, Porfirio del Castillo. Son personajes, o Santos Hernández incluso, son personajes que se mueven en esta región que estamos haciendo referencia, que era una región agraria completamente. Solo Puebla era la que estaba mayormente industrializada, y le seguía San Martín Texmelucan con las fábricas de San Martín y El Pilar, industrias textiles, y una pequeña fábrica que había de jabón y textilera también en la hacienda de San Damián. Y entonces tenemos que todos estos pueblos están hermanados, y nos comunicamos ese sentir, porque los repartos agrarios de estos personajes que hacía mención el profesor Samuel van a ser primeramente improvisados, o van a ser provisionales, y será posteriormente, hasta la época de Manuel Pérez Montes, en que se van a venir concretando, las haciendas van a ser fraccionadas, los pueblos van a adquirir una importante posesión. Anteriormente, para que se dé una idea, nuestro teleauditorio, a través de esta red de la computadora y de la vía de internet, bueno, pues decirles que había haciendas que tenían 3 o 4 pueblos en su interior, porque las tierras eran del hacendado. Entonces, ya hablando en San Martín Texmelucan, tenemos que Tlanalapan, Santa Catarina, Hueyatzacualco, San Cristóbal, por ejemplo, muchas de sus tierras eran propiedad de la hacienda de Chautla. Ellos tenían solamente lo que era su pueblo, y la mayor parte de las tierras les pertenecían a esta hacienda. Así que en una época en que el señor hacendado es casi un señor feudal que decide incluso sobre la vida de sus trabajadores, se vivía de una manera diferente. El capataz, como principal ejecutor de la mano dura del hacendado, les hacía la vida imposible, y obviamente el modus vivendi era otro. Manuel P. Montes, que tiene un origen campesino, incluso se dedica a la panadería, es taonero en su momento, surge de estas clases pobres, de estas clases emergentes, y llega hasta gobernador interino. Él, por ejemplo, logra algo importantísimo. Logra que su pueblo, el Moral, que antes de que se convierta en pueblo, que él lo convierta en pueblo, era un barrio de la hacienda de San Cristóbal Polastla, y que estaba sujeto a esa hacienda,
Él le da esa categoría de pueblo, lo lleva hasta el Congreso del Estado, le dan la categoría de pueblo y un año más adelante el mural se convierte durante 8 meses en la cabecera municipal del municipio de Texmelucan. Finalmente no tiene la capacidad económica el pueblo del Moral para sostenerse como cabecera y se le regresa a la ciudad de San Martín esa categoría política, pero son acciones que logra Manuel P. Montes y que coronan de cierta manera los trabajos de Domingo y Cirilo Arenas en estos repartos provisionales agrarios, y que solo me restaría por mencionar los cambios sociales que hacen estos personajes, como lo secundaba o como lo así decía primeramente, perdón, yo lo secundo. Por ejemplo, hay municipios como Teotlalcingo donde llega Benigno Centeno y prohíbe la explotación de los magueyes porque él trae el metodismo, una especie de credo también dentro del cristianismo, que considera el alcoholismo como la perdición de la humanidad. Hoy en San Felipe de Teotlalcingo coexisten más de 5 iglesias, aparte de la católica está la cristiana, la evangélica, la metodista, pero desde estos momentos de la revolución se combate el alcoholismo, se deja de producir en gran escala el pulque que anteriormente se producía en toda esta región, y se le da prioridad a las siembras y a la cosecha del maíz y otros productos. Entonces se generan cambios hasta en la forma de vivir y de pensar. Los campesinos de pronto adquieren tierras a bajos precios y a largos plazos de compra-venta, y así tenemos que los pueblos de Tlanalapan, Santa María Moyotzingo, adquieren terrenos y ensanchan sus propiedades, y el pueblo puede crecer hacia todos lados porque las haciendas son afectadas. Y como último resabio de esa participación de Montes, bueno, tenemos un conflicto internacional que se genera entre Estados Unidos, Gran Bretaña y nuestro país por el asesinato de la propietaria de la hacienda de San Pedro Coxtocán, Rosalía Cadens, viuda de Evans, que muere en estos momentos en que Manuel P. Montes tiene gran influencia política y agrarista en la región, y como ella era una ciudadana norteamericana casada con un inglés, un banquero inglés, se genera un conflicto internacional que hace que nuestro país de alguna manera rompa relaciones con el gobierno de la Gran Bretaña, hasta que desafortunadamente, como decía el profesor, se da el asesinato de Manuel P. Montes aquí cerca de San Martín, cerca de la fábrica del Carmen, la fábrica San Martín, y con ello viene a solucionar un poco este conflicto internacional entre 3 naciones. Licenciado, si me permites, adelante, con todo el maestro, respeto. adelante. Aquí está la versión del asesinato de Domingo Arenas de Santos Gutiérrez García. También en el libro La identidad olvidada de Jesús Contreras Hernández viene también el relato. Las dos son muy fidedignas, y la de este escritor dice así: el 30 de agosto Domingo Arenas fue asesinado en la hacienda de Huechocoapan, Atlisco, donde Magaña, al saludarlo, le detuvo el brazo y le asestó la primera puñalada en presencia de los generales zapatistas Fortino Ayaquica y Everardo González. Al ver esto, sus compañeros huyeron. Su cadáver fue decapitado y la cabeza llevada a Tlaltizapan para que la viera Emiliano Zapata, y el resto de su cuerpo colgado, expuesto al sol hasta su desintegración. Hay 11 versiones con interpretaciones diferentes, aunque mínimas. Miguel Ángel Peral, Ignacio Coca, Paniagua, Porfirio del Castillo, Raúl Juárez Carro, Anselmo Cervantes Hernández, que sirvieron como fuentes de esta
cronosinopsis, Zapata inicia una vulgar y amarillista ofensiva a la obra del asesinado Domingo Arenas. Sus pertenencias que llevaba, monedas de oro, anillo, águila de oro que llevaba en el ojal de la chamarra y su sombrero tejano. Jesús Contreras también narra este episodio que yo quisiera pedirle que nos lo expresara de viva voz. Bueno, la corriente que yo sigo es la corriente historiográfica que efectivamente manifiesta que Domingo Arenas en un momento dado se hace su propio movimiento y a este movimiento se le denomina el arenismo. Identificado con su hermano Cirilo, tienen sus propias características como revolucionarios. Primero, desatienden los principios del maderismo y se afilian en un primer momento al zapatismo, con quien comparten la idea de que la tierra es el principal producto que deben de tener las clases pobres, y que los obreros deben de tener mejores condiciones de trabajo junto con los maestros. Sin embargo, Zapata no le da el suficiente poder político que Domingo Arenas necesita en la región que él comanda, cosa que sí se le ofrece Carranza y el ejército constitucionalista. De tal manera que Domingo Arenas, seducido por esta posición, decide pasarse durante algún tiempo al carrancismo y es cuando adquiere sus grados militares y es cuando se le entregan sus cuarteles generales, se forma la división Arenas y él tiene cierta importancia. Sin embargo, Carranza, que también era un gran potentado, un gran hacendado, no cree mucho en esto de los repartos agrarios, lo que genera cierta desconfianza en Domingo Arenas y el arenismo, así que él decide regresar al lado de Zapata, pero Zapata ya no le tiene toda la confianza. Y entonces Zapata, un tanto orientado por Ayaquica, lo citan en esta hacienda y ahí es traicionado, de tal manera que efectivamente, aprovechándose de que ya en ese momento se le conoce como el Manco Arenas, por el comentario que hacía el profesor Bonilla de que pierde el brazo por un accidente de armas, él se ve impedido frente a un hombre más corpulento que él, de mayor tamaño, y con ese impedimento físico fácilmente es sometido y se da el asesinato, el asesinato cruel de Domingo Arenas, y efectivamente la narración es que su cuerpo es dejado a la intemperie hasta su putrefacción total. Hay una leyenda muy bonita que se dice que una vez que es descolgado el cuerpo en las condiciones tan lamentables en las que lo habían dejado los zapatistas, la gente del Moral va y lo recupera. Digo, esta es una leyenda porque se carece de todo el fundamento documental para aseverar lo que es cierto, pero la gente del Moral considera que en su plaza pública descansan los restos de este revolucionario y agrarista tlaxcalteca, y que cada año, el 30 de agosto, se le hace a él y justamente a Manuel Pérez Montes el homenaje porque coinciden en que mueren en esas fechas, y se hace el movimiento agrarista, les hace un homenaje. Anteriormente venían los gobernadores, incluso secretarios de Estado a nivel federal. Hoy ha venido a menos, es obvio, a 100 años después de estos movimientos, la sociedad va perdiendo esa identidad con los héroes revolucionarios. La realidad socioeconómica del país es otra, es diferente, y se va perdiendo esa identidad con nuestros próceres de la revolución. Y que sería muy importante rescatar estos homenajes para nuestra gente de aquí de San Martín, de Tlaxcala,
porque como les decíamos, atrás de todo esto hay gente muy importante, muy valiente, que también fue masacrada de manera de lo que estamos hablando y de que es importante saberlo. Quiero leerles más mensajes porque estamos acostumbrados a que todo lo que nos mandan los leemos para que sepan la opinión de ustedes mismos. Y antes de leer los mensajes, en la plática, en la charla anterior que tuvimos con el maestro Contreras, pues mucha gente, maestro, le pedía libros, los libros que usted ha hecho, ha editado, y bueno, parece que usted nos trae alguna sorpresa para nuestra gente. ¿De qué podemos hablar? Bueno, cumpliendo el compromiso, hacemos entrega de primero 15 folletos de la historia de las constituciones mexicanas y su conexión con San Martín Texmelucan, y que también trae un artículo sobre San Martín Texmelucan durante el sitio de Puebla de 1863. Resulta ser que por ahí del mes de abril, San Martín Texmelucan fue sede del inicio de los primeros 100 años del ejército mexicano, y con ello traían las constituciones, los facsímiles de las constituciones, y San Martín tiene participación en las 3 constituciones que conocemos, la de 1857, la de 1910, y bueno, pues tenemos que personajes oriundos o que vivieron en San Martín Texmelucan participaron en la integración de estos documentos básicos para todos los mexicanos. Y bueno, también estamos en el 2013, donde se cumplen los 150 años de la invasión francesa, donde San Martín Texmelucan tiene una participación muy notable en la defensa de nuestro país, porque aquí en este territorio estuvo asentado el ejército de Oriente al mando de Ignacio Comonfort. Aquí durante muchas ocasiones se reunieron el presidente Juárez, Ignacio Zaragoza incluso en su momento, y ya cuando se vino el sitio de Puebla, Zaragoza ya difunto, recordemos que fue velado en la parroquia de San Martín Obispo, y bueno, todos estos personajes entre 1862 y 1863 tienen gran participación, y el pueblo de San Martín, ya convertido en ciudad incluso, participa en la defensa de nuestra nación. Así que les dejamos estos folletos y les hago la presentación de estos nuevos materiales que nos acaba de entregar justamente el día de hoy el gobierno del estado de Puebla. Incluso este folleto dice exactamente San Martín, y que nos habla acerca de lo que fue una vez que ya el ejército francés ha vencido al ejército mexicano, se establece el imperio, y entonces, bueno, pues viene una nueva etapa para nuestro país. Y San Martín, ¿cuál es su participación? Aquí cerca de nosotros, saliéndonos un poquito del tema que nos trajo hoy, pues tenemos la famosa Casa de los Contreras, que es una casa muy antigua y que la gente lo recuerda porque ahí pernotaron o durmieron y visitaron Maximiliano de Habsburgo y la emperatriz Carlota en varias ocasiones. Y la gente lo recuerda, digo, con mucho cariño, porque independientemente que es un proceso histórico difícil para nuestra nación, pues la gente con esa identidad que tenemos, pues lo recuerda con mucha pasión. Y otros 2 libros que se llaman Identidad, Cofradía de Identidades, donde tenemos la participación. En una narramos la historia de el molino La Asunción, uno de los molinos de trigo más importante para el estado de Puebla, y también tenemos otro libro que es la presentación de lo que fue el imperio de Maximiliano y cómo lo vivió San Martín Texmelucan en su momento. Y como dato diremos que Maximiliano resultó ser mucho más liberal que los que lo trajeron suponían. Por eso lo traicionan y por eso Benito Juárez termina fusilándolo,
pero si revisamos un poco la historia del tiempo que estuvo aquí, pues vemos que Maximiliano en realidad hizo más reformas o concretó más reformas liberales que el mismo Benito Juárez, y que San Martín Texmelucan en ese momento sale beneficiado. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, en su momento se ratifica que los claustros de lo que había sido el convento franciscano se lo cedía el imperio de Maximiliano, se lo cedía a las autoridades municipales para que se hicieran la escuela de niñas, titulada incluso Margarita Maza de Juárez, y la escuela Miguel Gugurrón, que era para niños. Se otorga definitivamente al municipio de San Martín, o al ayuntamiento en su turno, que estos espacios son destinados para las escuelas públicas municipales. Son los antecedentes de la escuela Benito Juárez y de la escuela Eufrosina Camacho. Y hoy traemos estos libros, dejamos estos primeros 15, y cuando nos entreguen estos en un mayor volumen de estos 3 números nuevos, se los prometo que les traigo por lo menos 5 ejemplares de cada uno para que sean entregados a nuestros seguidores cibernautas. Maestro, cada charla que tenemos y cada regalito que nos dejan ustedes, que nos hacen favor de darnos, el donante pide una condición, a lo mejor una pregunta. No sé usted de qué manera quiere que los demos. ¿Usted tiene la palabra? Bueno, yo sugeriría que estos folletos fueran estoy dejando 15, pero si en estos momentos nos llegan 50 peticiones aquí con el maestro, con usted, yo hago la otra entrega de otros 15, o si son 100 los que se apuntan, yo les traigo los 100. Hoy traje 15 para los que nos estén viendo ahorita, pero si más adelante siguen con estas peticiones, adelante, yo les traigo el número que sea necesario. Se editaron 5,000 ejemplares, así que hay suficientes volúmenes para todos. Sí, están mostrando ¿cómo le podríamos decir? ¿Folleto? Es un folleto, lo están mostrando. Mientras les leemos nuestros mensajes que están llegando, tenemos todavía un poquito de tiempo con usted, maestro. Unos minutitos. Olga dice, como siempre, guapos sus invitados para los dos. Bien por el profesor Samuel. Neftalí, como el maestro Samuel, necesitamos que estén a cargo de la Casa de la Cultura de San Martín. José, saludos al maestro Bonilla de parte de la escuela primaria Eufrosina Camacho, ya que lo recordamos mucho y que es un gran ejemplo para todos los maestros de ahí. Pati, me encanta el programa. También saludos al maestro Jesús. Rogelio, quisiera preguntarle al maestro cómo que les deleitaría mucho. Es un deleite que usted escriba un libro. Ahorita nos va a contestar. Dice Rubén, yo los veo cada miércoles y hoy me muero, no me muevo, no quiero dejar de verlos. La familia Rosa, saludos al maestro Bonilla. Pati, gracias por el programa, por los invitados de lujo. Es un invitadazo el profesor Contreras. Somos fan número 1, el productor y yo. Por nosotros quisiéramos que estuviera cada miércoles, porque les prometo que aprendemos tanto de él. Yo no sé cómo le hace, qué método tiene para aprenderse tantas cosas, que a veces nosotros una canción pasan meses y no la sabemos. Pero ahorita yo creo que nos va a dar algunos tips, ¿no, maestro? Porque también nos escriben que hay niños que quieren dedicarse a ser cronistas. Ahorita usted, yo creo que nos va a dar los pasos, o si lo pueden ver o contactarse, no sé. Sonia, saludos a los profesores, son excelentes en la historia. Besos a Jesús guapo. Sonia, maestro, besos. Bueno, besos. Liz, me gusta el programa. Charlie, me encanta el programa de Mari. Charlie, felicidades, Mari. Charlie es tiene sus programas el lunes y el viernes de 9:30 a 11. ¿Sí, verdad, productor? Sí. Es Charlie el encantador. Déjenme decirles un poquito de este hombre, que no nos perdemos tus programas, porque dice muchas reflexiones muy buenas.
es un excelente conversador, nos pone música muy bonita y muchas chicas yo creo que no dejan de verte, de admirarte, y esperamos que estés en otro programa con nosotros. Ya estuvo también en 2 programas y cómo lo siguen las niñas, así que no dejen de ver su programa lunes y viernes a las 9:30 de la noche. Familia García, felicidades al profesor Bonilla y a su distinguida familia. Bueno, en algún momento usted hablará de su familia, maestro, pero bueno, vamos a seguir un poquito con el maestro Contreras, porque se nos va, ¿verdad? Bueno, no se nos va de este mundo, se nos va a otra, bueno, es un chascarrillo, se nos va a otro compromiso, no sin antes decirle, maestro Jesús, que de parte de Stereo Hit le vamos a hacer entrega de un reconocimiento a su trayectoria. Es muy sencillo como nosotros, como nuestro programa, pero de mucho valor para entregárselo a usted y que pues humildemente se lo entregamos, que esperamos que le guste a usted y que siempre tiene usted las puertas abiertas. Nos había usted prometido que cada mes iba a venir con nosotros, yo creo que por su agenda tan agitada de trabajo, pero de verdad nos encanta que esté usted porque es un gran conversador, muchas cosas que no sabemos y que estamos aprendiendo, que nuestra gente linda les damos las gracias por tomarse el tiempo de vernos, de sintonizarnos cada miércoles, y también las gracias al maestro Samuel, que es una institución. No le he hecho tantas flores porque tiene tantas flores en los mensajes que sería una de más. Yo creo que ya sería mucho. Aquí dice Nash. Nash es una persona, quiero decirles, es mexicano, pero lleva muchos años viviendo en Estados Unidos. Nos haces el favor de vernos cada 8 días y es un honor para nosotros. Dice hola a todos y bueno, les manda un saludo Nash. Liz dice hola Nash, dice Liz, querido San Martín, Texmelucan en la historia. Raquel, excelente programa, felicitaciones a los invitados. Dice Luis, felicidades por los invitados y con todo respeto, un saludo para las hijas del maestro Samuel, ya que son muy guapas. ¿Usted tiene hijas, maestro? Pues aquí tengo a mi derecha una y tengo otra hija también, que se llama Mirna. Muchas gracias por los elogios para mis hijitas. Pues qué bueno que una de ellas viene aquí con tanta alegría, entusiasmo y le echa las ganas, le echa todos los kilos. Ustedes no saben, licenciado y Guadalupe, que el productor, antes de que ustedes llegaran, yo llegué 1 minuto antes que ustedes, dice, yo me gustaría que hablaran de los revolucionarios de San Martín, y miren que casi todo el tiempo se ha ido en ellos. Señor productor, ¿le parecería bien que leyéramos el corrido de Domingo Arenas? Seguramente usted ya lo leyó, licenciado. ¿Tú, Guadalupe, ya lo leíste? Pero ya lo hemos escuchado. Dice así: corrido de Domingo Arenas. El panadero hacía pan de dulce, pan de sal, rosquitas para los niños que lo veían hacer pan. Todo el pueblo lo miraba hacer el pan cotidiano, pan de dulce, pan de sal, pan de nubes con azúcar, cuernos de luna con sal. Todo el pueblo le decía: don Domingo, ¿ya está el pan? Don Domingo les decía: lo estoy poniendo a dorar. Don Domingo estaba manco, con una mano hacía el pan, la otra la tenía prendida de milagrito un altar. Los domingos iba a misa, era devoto al rezar. Santa Madre de los Cielos, ¿cuándo la podré olvidar? Don Domingo tenía novia, morena de cielo y bosque. La novia tenía los ojos ceñidos de medianoche. Sus brazos estaban frescos como cuentas de collar, agua en espejo fragante de cántaro y manantial,
Primero se atormentaron, luego ella lo abandonó. Arquitectura de naipes que sola se desplomó. Maestro Contreras, sería mucho pedir, ya que tantos elogios les manda aquí la gente bonita de San Martín y de todo el mundo, sabido por ustedes que todo el mundo nos ve, que pudiera ser posible fusionar las dos inteligencias y que se realizara un libro acerca de nuestros héroes de San Martín, exclusivamente de nuestros héroes de San Martín. ¿Se podría, o ya hay un libro? Hemos trabajado las biografías de muchos personajes, pero en lo personal a mí sí me encantaría que en un momento dado el trabajo del profesor Samuel Bonilla, que tiene mucho que decir de San Martín, porque vuelvo a insistir, él en los años 70, 80 y hasta mediados de los 90 fue uno de los promotores culturales más importantes que ha tenido este municipio y al cual le debemos mucho el ejemplo. Sí, unirnos, él tiene una de las memorias más lúcidas que conocemos en esta región y yo creo que con una buena historia oral nos podría comentar. Yo ya no le pediría de personajes de la revolución o tiempos atrás, sino que habláramos de los grandes personajes de San Martín Texmelucan de los años 60 y 70 para que estas generaciones nuevas que todavía llegaron a conocer algunos de esos personajes como el profesor Cándido Reyes Alegre, el profesor Rivera, hablamos de profesores por ejemplo, o de los expresidentes municipales que anteriormente no eran tan políticos y que eran gente de mucho respeto y valía, que incluso se les tenía que rogar para que fueran presidentes porque nadie quería dejar su negocio en aquellos tiempos en que ser presidente no era donde se cobraba, o ser regidor pues era trabajar por amor al pueblo. Que nos contara de esos personajes, José Cecerna y otros personajes que de momento no son tan conocidos para la gente, pero que bien valdría la pena, por ser contemporáneo de ellos, recuperar esas biografías para una sociedad que está muy despersonalizada, que tiene muy pocos valores y que hoy necesitamos recuperarlos para volver a hacer de San Martín un municipio grande. Hoy nos quejamos que que la ciudad está fea, que se ha avejentado, pues cómo no, si nos falta nuevamente recuperar esos valores tradicionales, esos valores sociales, esos valores de grupo que solo nos los pueden dar los ejemplos a seguir. Si a una sociedad no se le dan ejemplos a seguir, con valores incluidos, es difícil que pueda formar una personalidad propia, una identidad nueva, y es por eso que a mí me gustaría que el profesor Samuel, junto con otros grandes personajes, mentes lúcidas de Texmelucan, pudiéramos armar estas biografías de personajes para darle nuevamente a la sociedad texmeluquense y de la región un nuevo sentido de ser y que nuevamente San Martín recupere esa grandeza que hoy para qué la recuperamos, así como de la grandeza de antaño cuando queremos hacer un presente mucho mejor que el de aquellas épocas. Yo sí podría decirle sin presunción, y aquí el profesor Bonilla no me lo dejará mentir, lo digo con humildad, reconociéndole a él que el profesor de alguna manera el alumno superó al maestro y lo digo con todo el respeto, porque lo que usted me enseñó en su momento, pues hoy lo hemos superado, y con eso doy entrada a que sí, los niños hoy tenemos que formar nuevos cronistas. Invitamos a todos aquellos niños, aquellos todos papás que quieran que sus hijos dentro de 10 o 15 años sean los cronistas de ese presente, que nos acerquen ya a esas criaturas para irlos formando en la investigación, en la recopilación de datos de lo que sucede en nuestros días, porque eso va a ser la crónica del futuro. En 20 años estaremos hablando, o estarán hablando estos cronistas, de lo que sucedía en Stereo Hit hace 20 años.
Y entonces no tenemos que recuperar mucho atrás, sino de la época que estamos viviendo en nuestra actualidad. Entonces invitamos, y con las mentes como el profesor Samuel, dejar encaminados ya con esa pedagogía que él tiene, dejar encaminados a estas nuevas generaciones de cronistas, porque nosotros no somos eternos, nos tenemos que retirar en un momento dado, pero dejar a estos nuevos cronistas. Nuestros pueblos han crecido de tal magnitud que ya un cronista para San Martín no es suficiente. Cada pueblo que rebasa ya los 10,000 habitantes necesita su propio cronista. Muchas gracias, licenciado. Vamos a procurar seguir el ejemplo de usted. Y sí, con todo gusto, hay personajes que merecen figurar en la historia de San Martín. El profesor Pedro Rivera y Gámez, un gran maestro de maestros. El profesor Cándido Reyes Alegre, que usted acaba de mencionar, y la profesora Margarita Gómez, ¿verdad? Bueno, yo quiero decirles una cosa. El licenciado Contreras ya publicó algunas biografías de los personajes que estamos diciendo, y no sé si se acuerde el productor, pero yo dije la otra vez que me invitaron que en cada hogar de un texmeluquense y de un habitante de las 11 juntas auxiliares de nuestro municipio debe de haber un libro que se llama La identidad olvidada del autor Jesús Contreras Hernández. Disculpe pues que lo interrumpa, sí, porque si no se me va un minuto nada más. Quiero invitar a, si me está viendo mi amigo Víctor Mi Alma, se llama Víctor Mi Alma, y algunos otros colaboradores que también hacen por ahí muchas cositas. ¿Por qué no se juntan? Y también se merece que hagamos que hagan un libro por este señor que ha dedicado su vida, tantas cosas que sabe, y usted es digno, de veras, maestro, no cree usted que se lo digo por otra cosa, pero usted es digno de tener un libro en que, como dice usted, de aquí a 20 años, ¿quién fue Jesús Contreras? ¿Qué hizo? Todo lo que usted ha sufrido, lo que ha hecho, el peregrinar en cada casa, en cada junta auxiliar, en cada pueblo, en cada comunidad, en cada estado, se merece que se haga un libro acerca de él, una biografía, porque es muy, muy interesante su vida. Una aclaración, de aquí a 50 años, porque el licenciado es muy joven todavía, ¿verdad, mi productor? Nada más eso. Perdón. Sí, este minuto que le robé, maestro Contreras, es para que se empiece a hacer algo, porque tenemos tantos personajes todavía y que le deseamos de todo corazón que viva otros 100 años, no nada más 50, pero fue un paréntesis para que se pongan a escribir algo, y nosotros siempre estaremos orgullosos de tenerlo aquí en Stereo Hit. Y bueno, le doy paso a que siga usted comentándonos, maestro. Bien, yo me despido de toda la gente que nos está siguiendo en la región, en el extranjero, en el estado de Puebla, en las demás entidades. Primero, agradeciendo el reconocimiento que me hace su programa. Segundo, bueno, yo sé que algún día, si yo no hierro el camino, no me equivoco en los años que me resten por vivir y logro dejar una buena imagen, sí creo que alguien le dedicará un tiempo, no a mi persona, sino al trabajo que se ha hecho, y se hablará del trabajo. Yo pienso que así será. Solo espero no equivocarme en el camino, terminar bien las cosas como deben de ser, y seguramente alguien se ocupará de mi trabajo y quizá de mi persona. Pero lo importante es comentar lo siguiente: el legado que se va dejando. Podemos hablar de muchos personajes, pero hay que resaltar el legado que dejan. Y concluyo mi participación diciendo que la Revolución Mexicana en San Martín Texmelucan y la región deja como legado el fortalecimiento de los pueblos, esos pueblos que eran pequeños. Con la Revolución Mexicana, por ejemplo, la ciudad de San Martín tiene 2 sitios emblemáticos. Uno de ellos es el mercado Domingo Arenas y la colonia que está a su alrededor.
Esta es un triunfo de la Revolución Mexicana porque una vez que se ha iniciado este movimiento revolucionario, los campesinos y obreros que jugaban esa dualidad, porque eran campesinos al trabajar las tierras de la región, pero también eran obreros en las fábricas textiles del Pilar o el Carmen o San Martín, necesitaban dónde vivir. Así que convencieron al hacendado español Marcelino García Presno de que era tiempo de que él fraccionara ciertas partes de su hacienda, y entonces la hacienda de San Bartolo Granillo se fracciona y surge la colonia de obreros campesinos que hoy lleva el nombre de Domingo Arenas. Ese mismo hacendado cede al ayuntamiento de San Martín un espacio muy grande que fue destinado al mercado público de la ciudad, que en un primer momento se llamó Mercado Vicente Guerrero, y que a la muerte de Domingo Arenas, pues el clamor popular le asigna ese nombre. Hay otra colonia que hoy conocemos en San Martín como la colonia Morelos, pero que en realidad sigue siendo el ejido de la ciudad de San Martín, y que en su momento se llamaba la colonia La Istla. Ese es para los campesinos que había en la ciudad de San Martín, pero que la Revolución Mexicana y después el agrarismo les concede esas tierras. Los pueblos de Santa María Moyotzingo, San Baltasar Temascalac, San Juan Tusco, San Buenaventura Tecalcingo, fraccionan las haciendas que están a su alrededor, y es como se logran hacer para ellos tierras. Así que el legado de la Revolución y después del agrarismo es que los pueblos de toda la región, desde Tlahuapan, Tochimilco, Calpulalpan, logran que las haciendas sean fraccionadas y la tierra llegue a los ejidatarios. Esos serían los grandes legados de la revolución para toda esta región, y eso es lo que hay que valorar. Hoy los pueblos de San Martín son muy importantes en la economía del municipio y de toda la región. Nadie duda la trascendencia de Santa María Moyotzingo o de San Rafael Tlanalapan, tanto que llegan a decidir las elecciones municipales por el número de votantes que tienen. Yo me quedaría con esa herencia de la Revolución Mexicana, y obviamente que pues hoy tenemos ciertas libertades, ciertas garantías individuales que disfrutamos todos los mexicanos, y que revolucionarios de Texmelucan también ofrendaron sus vidas para que hoy tengamos una nación diferente a la que se vivía en la época del porfirismo, y un poco más atrás toda esa inestabilidad política que se vivió después del movimiento de independencia. Y agradecerle finalmente a Stereo Hit esta nueva invitación, y sí, seguimos con esa idea de permanecer con ustedes una vez por mes. Hoy, con mi reingreso al Ayuntamiento de San Martín, nos hicimos cargo de la entrega-recepción, y es por eso que estuvimos ocupados, pero en la próxima administración, que ya tenemos la invitación de pertenecer a ese equipo de trabajo, hacemos formalmente de una vez el compromiso de estar una vez por mes en este programa. Me despido de ustedes ofreciéndole una disculpa, los dejo en extraordinarias manos del profesor Samuel Bonilla y obviamente de ti como conductora. Por hoy es mi participación, muy buenas noches, nos vemos en un mes con la producción que nos indique aquí nuestro profesor y la producción de Stereo Hit. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, maestro, y bueno, despedimos al maestro Contreras para darle paso al profesor Bonilla. Ya nada más el último mensaje para usted, dice Charlie el encantador, dice: quiero un libro, por favor. Claro que se lo damos, ¿verdad, maestro? Y si usted me permite regalarle para su gente, para la gente que lo escucha, unos 5, ¿se podría, maestro? Los que sean necesarios. Le decía que si son 100 los que se apuntan, traigo el resto, no hay ningún problema. Ok, entonces, Charlie, aquí te guardamos tus libros, te los hacemos llegar o te los damos personalmente, ya están para ti, para tu gente. Y bueno, le damos las gracias al maestro Contreras porque se tiene que retirar, y damos paso a seguir un poquito más de tiempo Muchas gracias, maestro. Un poquito más de tiempo con el profesor Bonilla. Y bueno, invitamos al maestro Contreras porque era importante saber de los personajes
que estuvieron involucrados de San Martín, pero retomemos nuestro camino en lo que es la Revolución Mexicana, maestro, y nos quedamos con Madero. ¿Por qué Madero? Pues Madero fue un hombre bueno, que como ya se expresó hace unos momentos, pues pertenecía a la clase burguesa, o sea, tenía fuentes económicas y además era un hombre valiente. En una ocasión se logró entrevistar con el presidente Porfirio Díaz, pidió una audiencia y se la concedió. Porfirio Díaz, que pues ya estaba endiosado, ya lo habían echado a perder los científicos, sus colaboradores, porque don Porfirio ya era un hombre pues de edad. Yo tengo 72 años, pero don Porfirio ya tenía más de 80 y seguía gobernando. Entonces, puras adulaciones para él y entonces aparece Francisco I. Madero, como ya hubo una explicación amplia de parte de David, de Jesús Contreras. David es su hermano. Saludos, compadre, si nos estás escuchando, seguramente que sí. Y pues ya lo dijiste hace un momento, fue el único presidente que ganó una elección limpia. Lo demás, ¿para qué lo decimos? Pero Madero era una persona demasiadamente noble, generosa. Y mi fuente de información de la Revolución Mexicana, mi escritor favorito de este tema, de este acontecimiento, es el gran escritor Roberto Blanco Moeno. Aquí traigo sus libros, que pues ya están bastante maltrataditos porque ya tienen sus años. Crónica de la Revolución Mexicana, tomo 2. Y aquí habla de Querétaro, de La Bombilla, y ya, por ahí dice algo más. A ver si nuestro productor nos puede enfocar. Bueno, primero el tomo 1. Dice aquí, Roberto Blanco Moeno, de la Revolución Mexicana, tomo 1, de la decena trágica a los campos de Celaya. Tomo 1 de esta formidable crónica del maestro ya fallecido desgraciadamente Roberto Blanco Moeno. El tomo 2 se refiere a Querétaro, Tlaxcalantongo y La Bombilla. ¿Qué es esto? Y el tomo 3 se refiere a Vasconcelos, a Calles y a Cárdenas. Rápidamente vamos a hablar de cómo él aborda estos temas. La decena trágica, ¿qué fue esto, no? ¿Qué es la decena trágica? La decena trágica es cuando se rebelan en la Ciudad de México el general Bernardo Reyes. Sí, se pegaron un poquito el micrófono. El general Bernardo Reyes y otros generales más, pero el general Bernardo está prisionero, está preso porque ya de por sí había cometido muchos errores y lo tienen que reclutar en la prisión para que recibiera su castigo. Entonces, pero desde adentro está organizando, como hacen ahora los capos, ¿no? Están adentro, pero están dirigiendo todo un ejército. Entonces, va su hijo Rodolfo Reyes, van otros partidarios, licenciados, y lo sacan de la cárcel y ya quieren tomar Palacio Nacional. El presidente Madero estaba pues muy tranquilo, él vivía en Chapultepec. Aquí una reflexión y mi reconocimiento
a Benito Juárez. La historia, como dice Jesús Contreras, está dando un giro de 180 grados. No es como la enseñamos y nos la enseñaron en la escuela, no. Es muy diferente. Hay que decir la verdad. Y yo, por ejemplo, no estoy nada de acuerdo que el presidente de la República viva en una casa que está en Los Pinos, ¿verdad? En Los Pinos, y allí vive su familia. En cambio, Benito Juárez, con todos sus aciertos y también con todos sus errores, como ya lo dijo el compañero, Benito Juárez vivió siempre en Palacio Nacional. Seguramente usted, productor, ha ido allá al Palacio Nacional, y quién sabe si todavía existe la recámara de Benito Juárez que está a vista de todo el público. Yo cuantas veces he ido, he entrado, vivía sencillamente Benito Juárez, está allí su cama, una cama muy sencilla, sus objetos personales, y yo me siento orgulloso cuando entro a esa recámara, y orgulloso de que un presidente de la República vivió en donde tienen que vivir todos los presidentes. Por eso se llama Palacio Nacional, ¿verdad? Sí. Con el respeto que le merecen los demás presidentes, pues eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Entonces, siguiendo con la secuencia de la Revolución Mexicana en general, nos encontramos ya con los años revolucionarios, en donde aparece Carranza. Creo que el licenciado habló del asesinato de Madero, ¿verdad? Fue asesinado muy cobardemente, mandado a matar por el chacal, que le decían Victoriano Huerta, que así le decían a este hombre. Pero interrumpiéndolo, maestro, ¿qué es lo que le faltó a Madero para su organización? ¿Qué es lo que faltó ahí? Muy interesante pregunta. Decía yo, Madero fue un hombre demasiadamente bueno, noble, generoso. Y don Roberto Blanco Moeno dice aquí, un presidente de la República no debe de ser ni muy bueno ni muy malo, término medio. Eso es lo que a Madero le faltó. Cuando ya es presidente de la República, no mueve nada de lo que dejó Porfirio Díaz. El Ejército Federal quedó íntegro, con sus mismos generales, con sus mismos enemigos, y a los que lo ayudaron a triunfar los mandó a sus casas. Francisco I. Madero hizo cosas muy buenas, se ganó la voluntad del pueblo, pero poco a poco fue perdiendo esa simpatía. El pueblo lo quería mucho a Madero, pero lamentablemente cometió muchos errores. Repito, el Ejército Federal, pues naturalmente no quería a Madero, en una palabra. Estaba acostumbrado el ejército a Porfirio Díaz, porque era el jefe. ¿Y cómo iban a obedecer a Madero? ¿Quién era Madero? Madero era un hombre de estatura baja, de una simpatía natural, con todos quería hacer amistad. Entonces, con todos quería hacer las paces, no quería que mataran gente, pero pues ni modo. Después de la revolución tenía que haber muertes, pues en una revolución siempre hay muertos. Y entonces ya aparece Venustiano Carranza. Tenemos los años revolucionarios de 1910 a 1934.
aparece Carranza, que no era propiamente revolucionario, era un criollo, fue porfirista, fue senador porfirista, era un hombre rico, pero aprovecha la ocasión y cuando es asesinado Madero, es el primero que convoca a su Congreso para que desconozcan al usurpador. El que lo mandó a matar, naturalmente, a Madero fue el chacal Victoriano Huerta. Un hombre que, pues, era general, pero tenía, pues, muchos errores. Cometió muchos errores. Además, por allí se echaba sus copitas. A buena hora ya estaba en un estado inconveniente, pero era el presidente de la República. Él se autonombró presidente de la República con la ayuda, desgraciadamente, ya sabemos de quién, de el embajador de Estados Unidos en México, el no bien recordado Henry Lane Wilson, ¿verdad? Entonces ya Madero muere junto con el vicepresidente José María Pino Suárez. Aquí narra Roberto Blanco Moeno cómo a Madero lo matan allí adentro del coche donde lo llevan. Pino Suárez le dan un balazo en el ojo y todavía queda con vida, y el instinto de conservación que tenemos todos los seres humanos, por instinto se echa a correr, como decimos, y cuando va corriendo pues cae bajo las balas asesinas de los que son contratados para matar a estos dos hombres buenos. Entonces ya aparece, repito, Venustiano Carranza, que de revolucionario no tenía nada más que pues se aprovechó de la ocasión y entonces ya se declara en rebeldía y desconoce a Victoriano Huerta y va a refugiarse a Sonora. ¿Y con quién creen ustedes que llega? Pues nada menos que con Álvaro Obregón, con Plutarco Elías Calles, y se me escapa por aquí Adolfo de la Huerta. Estos tres sonorenses que eran de pura calidad. Estos sí tenían ideas, aunque Obregón también era de origen criollo, pero Calles era un mexicano de pura cepa. Fue profesor de escuelas rurales como su servidor de ustedes, Plutarco Elías Calles. Entonces ya se unen y vienen ya a luchar por diferentes frentes en contra del usurpador. Y aparece también ni más ni menos que el Centauro del Norte, Francisco Villa, con sus dorados, que la verdad fue el verdadero triunfador, fue el que le hizo pedazos al ejército federal, y que además, pues primeramente dijo que pues sí estaba a las órdenes de Carranza, pero porque Carranza se autonombró primer jefe, él no quiso tener un cargo como general o coronel o capitán, no, dice yo no soy soldado, yo soy civil y yo soy, llámenme primer jefe, por eso se le llama el primer jefe Venustiano Carranza. Ya, como tenía que ocurrir, Huerta es derrotado, y aquí viene otra reflexión triste. El ejército federal pues estaba formado por mexicanos, pero mexicanos que eran capturados en los pueblos, en las famosas levas,
Profesor, seguramente usted se acuerda, las levas eran que iban a traer a la fuerza a los hombres de jóvenes de mediana edad y a fuerza incorporados al ejército. Hay un libro del autor Francisco L. Urquizo que se llama Tropa Vieja. Él narra la vida del ejército federal. Entonces, es un libro muy, muy hermoso, a mí me gusta mucho. Yo lo regalé porque pues, estos libros los debe de leer mucha gente, pero a mis autores favoritos sí los conservo porque, pues aunque ya no leo mucho, me gusta mucho cómo escriben. Entonces ya vienen todos contra el Chacal. Francisco Villa gana una gran batalla en Torreón, que no quería Carranza que tomara parte Villa en esa batalla, pero a Villa, como decimos vulgarmente en el pueblo, le valía. Dice, ¿por qué voy a obedecer? Si yo voy a hacer que voy a pelear. Él está allá muy, muy tranquilo en Veracruz, porque andaba así también con su gobierno, se iba de Veracruz a México, de México a Veracruz, y él allí muy tranquilo, Venustiano Carranza, allí con su gabinete, con sus abogados, con sus ingenieros y con su guardia, y Francisco Villa, Obregón, Calles, Cárdenas, en la lucha armada, pero contra sus propios hermanos, profesor. Eso es lo que duele. Dicen que las guerras civiles son las más cruentas porque se matan con verdadero odio. Entonces ocurre que pues todo el pueblo estaba en contra de Victoriano Huerta por su felonía, por su traición que le hace a Madero, y con las victorias de Villa en Torreón y en Zacatecas, Huerta se acaba, huye del país y queda como primer jefe Venustiano Carranza. Y entonces ya él se lo nombran presidente interino y pues ya es el que manda. Aparece aquí otro poblano con Venustiano Carranza, el gran licenciado Luis Cabrera. En Casa de Cultura de Puebla, en la sala de conciertos, la sala de conciertos de la Casa de Cultura de Puebla se llama Luis Cabrera. Luis Cabrera fue de Zacatlán, del hermoso Zacatlán de las Manzanas, nativo de allá, muy, muy respetado por Carranza porque era un hombre de una gran inteligencia. Y ahí tenía a su gabinete, ahí gobernaba, y los otros en las batallas. Dice Obregón, cuando ya han ganado la guerra, casi ya han destrozado a los federales, está reflexionando Obregón y dice: yo he hecho todo, lo que se llama todo. Yo he tomado la Ciudad de México para Carranza. Yo he vencido a Villa para Carranza. Y yo he quedado mutilado por Carranza. ¿Y Carranza qué ha dado? ¿Qué ha hecho? Todo irá bien, sí, a su debido tiempo. El barbón me deja llegar, porque si no, y claro que no lo iba a dejar llegar, por una razón muy, muy, muy especial. Carranza odiaba al militarismo, no quería militares en el gobierno. Por eso dice todos y menos
Obregón, y dice Blanco Moeno, dice, desde entonces Carranza padeció de una enfermedad llamada obregonitis. Pero claro que lo respetaba porque Obregón era mucha pieza como militar, era un gran estratega militar. Para no agrandar más la plática, al final ocurre lo que siempre, se dividen. Hay aquel adagio que dice, divide y vencerás. Felipe Ángeles se reincorpora, llega con Carranza. Felipe Ángeles tenía un prestigio enorme, porque era el gran artillero de México, o sea, el que manejaba las ametralladoras en las batallas. Había sido desterrado, casi desterrado a Europa, pero él regresa porque quiere pelear, quiere luchar por su patria. Un gran general, Felipe Ángeles, llega y se incorpora al campamento de Carranza. Carranza se pone jubiloso porque ¿quién no va a querer a Felipe Ángeles en su ejército? Inmediatamente lo nombra secretario de guerra. Usted desde hoy, general, es mi secretario de guerra. Pero ¿qué pasa? Ahí está Obregón. Y Obregón, ya acabamos de decir, todo lo que hizo, ¿no? También perdió un brazo. Y entonces dice, no, el general Ángeles no puede ser secretario de guerra, porque fue del Ejército Federal. Y aquí habemos puros revolucionarios. Y entonces Francisco Villa sabía, es lo que yo comentaba el otro día contigo, Guadalupe, que desde que Aquiles Cerdán fue nombrado por Madero jefe del movimiento revolucionario en Puebla, desde ese momento juren ustedes que Aquiles Cerdán fue empezado a vigilar, lo empezaron a vigilar. ¿Quiénes? Pues los del gobierno. Pues así Villa se entera que Felipe Ángeles no es bien visto ahí en el campamento de Carranza, y le dice al primer jefe que se lo mande, que lo comisione con él. Y ni tardo ni perezoso, Venustiano Carranza, señor general Ángeles, se va usted con el general Villa porque lo necesita a usted. Y Villa lo recibe con los brazos abiertos. La artillería de Felipe Ángeles fue la que acabó al Ejército Federal en Zacatecas. Entonces, Carranza fue presidente, no hizo nada, estuvo en el gobierno, hizo lo que quiso, no quería que por nada del mundo que Obregón fuera presidente, pero aquí ya lo está diciendo Obregón. Yo hice todo y él está muy campante en el poder. Ahora, si no me deja ser presidente, vamos a ver de cómo nos toca. Y así fue. Bueno, y lamentablemente se nos termina el tiempo. Nos está diciendo aquí producción que vamos a tratar de subirlo a YouTube. Lo que pasa es que ya nos pasamos de tiempo. A ver si lo podemos cortar un poco, porque está muy interesante y yo creo que mucha gente lo va a querer ver porque fue una plática muy interesante. Tenemos que despedirnos, no sin antes decirle que pues están invitados tanto usted como el maestro Contreras a que sigamos con esto. Es muy interesante y vamos a ver qué otras cosas podemos hacer. A modo que podamos fraccionar nuestros programas en 3 partes para poder así irlo subiendo a YouTube, porque esta es una joya que muchos no sabemos y pues que nos va a servir mucho para te interrumpo, ¿sí? Guadalupe. Sí. Yo agradezco mucho la atención de los cibernautas que nos brindan su atención.
no tengo con qué agradecer que nos presten su tiempo tan valioso y pues estos comentarios que nos mandan, así sean negativos, puede haber alguno que no le guste, lo recibimos de todas maneras. Lo que queremos es que nos vean, que lo que tenemos, lo poquito que tenemos de conocimiento de algunas cosas, también lo compartamos con ustedes. Adelante. Sí, bueno, aquí gracias a Dios, usted no lo sabe, pero nunca hemos tenido un comentario fuerte. Gracias a Dios, pero estamos preparados para recibir todo tipo de comentarios. Aquí dice Pepe, muy bien, muy buen programa, felicidades por los invitados de lujo. Matilde dice, quisiera preguntarle si el maestro escribirá algún día un libro. Yo creo que estaba pensando en eso, y pues ¿qué otra cosa les podemos decir? Sino que nos tenemos que ir, vamos a tener que cortar un poquito. Aquí le damos también un reconocimiento. Maestro, muy sencillo, pero es para usted, a nombre de Stereo Hit, de una charla con María, las gentes que quieran el folleto otorgado por el maestro Contreras, aquí le vamos a dejar a producción unos 5 o 10. 5 son para Charlie el Encantador, y nos vemos el próximo programa, el próximo miércoles, no sin antes a ver algunas... Sí, nada más quiero hacer un comentario. Estos comentarios que ustedes nos mandan, la conductora nos los regala y yo me los llevo con mucho gusto para mi casa y los leo y los vuelvo a leer, porque la verdad es un placer, señor productor, y un honor estar aquí con ustedes, colaborando, así como ustedes lo hacen, de todo corazón para nuestro pueblo. Hace rato se decía por allí Jesús Contreras que mucha gente dice que nuestra ciudad está fea. Pues estará fea, pero para mí es una ciudad muy hermosa, a la que amo entrañablemente. Gracias. Muchas gracias, tengan todos ustedes. Esto fue una charla con María. Nos vemos el próximo miércoles trayéndoles todavía mejores y mejores y mejores cosas cada vez. Aquí están sus folletos, pídanlos. Todo lo que regalamos es para ustedes y recuerden que estamos juntando bufandas, guantecitos, cobertores. Si alguien también nos quiere donar para nuestros abuelitos, no importa si qué abuelito sea, simplemente con llamarnos o decirnos quiero algo, nosotros se los entregamos. Aquí el productor los va a estar entregando y aquí en Callejón de Veraza número 3. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez. Bye.